los indígenas a criar el ganado, se enseña a los indígenas el cultivo del trigo. ¿Para qué? Para que a través del trabajo que ellos hacen con estas especies, con estos cultivos, paguen un tributo que la corona establece que debe pagársele al español por agradecerle la enseñanza de la lengua castellana, la religión católica y la vida en buena medida bajo el sistema de la República de Españoles. Pero también los españoles y sus descendientes, los criollos, caen en el proceso de mestizaje al empezar a consumir productos americanos, al empezar a utilizar elementos que trabajaban los indígenas y, por qué no decirlo, al vivir en casas que eran construidas por mano de obra indígena y con elementos autóctonos de la región, aunque la planta física, la disposición de la vivienda, se ajuste a los parámetros europeos. En el caso de Pasto, lo que se observa, los 21 pueblos indígenas que aparecen discriminados desde el siglo XVI van a ser la sede de los resguardos, y en estos resguardos, que si bien es una estructura hispánica, es una estructura impuesta, les va a permitir conservar sus tradiciones, conservar su cultura y mantenerla como también una expresión de la resistencia. En todo este orden de ideas, lo que se observa que hay una como configuración del grupo étnico dominante que no se mezcla. O sea, las familias de abolengo o los hijos de, es decir, los descendientes de hijos de algo, en el caso de Pasto, poco se mezclan, sino vienen las relaciones más que todo endógenas y el mestizaje es muy lento, porque los otros están en la periferia, o sea, los indígenas, y poco es esa mezcla. En la primera mitad del siglo XVII, la economía minera entra en crisis. Este declive se debe en gran medida a las altas tasas de mortalidad de la población indígena por el trabajo excesivo al que ha sido sometida en las minas y estancias. Es así como se hace necesario incorporar la frontera minera de la costa pacífica, que revitalizaría la producción de metales preciosos en la gobernación de Popayán. El problema con los indígenas de la zona es que no quieren aceptar la presencia española. Y por otra parte, la zona se ha convertido en zona de refugio para muchos indios que están huyendo de las encomiendas. Ante el fracaso de las expediciones militares, se intenta la conquista espiritual, que comienza a dar mucho resultado a mediados del siglo XVII, cuando el padre Antonio de Guzmán logra entrar a hacer algunas doctrinas en la parte del Chocó actual. ¿Qué ocurre con el padre Guzmán? El padre Guzmán hace que los indígenas se organicen en pueblos y que acepten un pacto con el Estado colonial que permite que los españoles entren inicialmente con esclavos negros y que los indígenas no paguen tributo por un periodo de 10 años. El problema es que al pasar los 10 años, los españoles violan su trato, los indígenas son echados a las minas y son obligados a laborar como esclavos en manos de los españoles. Esto va a llevar a una gran resistencia indígena liderada por un cacique que se llama Quirubida, que va a expulsar a los españoles de la zona, pero la necesidad que tiene el imperio colonial de minerales auríferos para financiar las guerras europeas va a hacer que un ejército profesional español sea desplazado hacia América, y con ayuda de las élites que se están consolidando en el espacio colonial, sometan a los indígenas, conquistan el territorio, los indígenas son expulsados hacia la región del Atrato y finalmente la frontera es incorporada y es explotada por medio de esclavos negros.
minera del Pacífico, la economía de la gobernación de Popayán, especialmente del Valle del Cauca, se revitalizó y permitió la importación máxima de esclavos y la conformación de una nueva unidad productiva, la hacienda, surgida de la división de los antiguos latifundios de frontera que habían predominado en la región durante el siglo XVI y parte del siglo XVII. Las haciendas se especializaron en la producción de aguardiente, mieles, panela, carne y productos agropecuarios destinados al aprovisionamiento de las minas de la costa pacífica y, en casos menos frecuentes, de las ciudades de la gobernación de Popayán por intermedio de grandes circuitos comerciales. En los altiplanos de Pasto y Popayán, la hacienda utilizó mano de obra indígena, mestiza y en menor medida esclavos. La producción estuvo asociada al cultivo de cereales, maíz, trigo, cebada y otros productos agropecuarios que eran enviados a los yacimientos auríferos de Barbacoas, Novita y Citará. En el valle geográfico del río Cauca, las haciendas fueron explotadas con mano de obra esclava. La demanda de productos agropecuarios en la frontera minera estimuló la ampliación de los terrenos rotulados para la agricultura de maíz, plátano y caña de azúcar, generó el control del ganado por medio de acequias y dio pie a la ceba de novillos, la producción de quesos y la instalación de trapiches destinados a producir panela, mieles y aguardiente. Para la explotación de minas y haciendas, los esclavos fueron organizados en cuadrillas cuyo número oscilaba entre 5 y 500 unidades, dependiendo de la capacidad económica del propietario. Los esclavos más jóvenes y fuertes eran destinados al trabajo en las minas. Los viejos, débiles y lisiados laboraban en las haciendas. Cuando aparece el mestizo como tal y aparece el mulato, hay una economía diferente, hay una economía de pequeños mazamorreros, hay una economía de pequeños cultivadores de caña, hay una economía de pequeños comerciantes, de cargueros, de braceros, de coteros, en fin. Y se hace tan compleja la sociedad que se enriquece culturalmente todo ese montón de pueblos que están desparramados.